Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Amados hermanos, hoy continuamos una semana más leyendo la porción semanal, que esta vez es la número 9 y lleva por título Vayeshev. Y Vayeshev quiere decir y se estableció y se asentó. También se puede decir se estableció, se asentó. Y esta palabra, amados hermanos, también se puede decir que es y habitó, ¿verdad? Ese es el significado del nombre de esta porción. Los invitamos a que nos acompañen, pónganse cómodos, saquen sus Biblias, sus libros de apuntes, sus cuadernos de apuntes y acompáñenos en esta maravillosa lectura. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, podemos decir a manera de introducción, para el nombre de esta porción, Vayeshev, se asentó, se estableció y habitó, también puede decirse, refiere a Jacob asentándose en la tierra de Canaán. Espiritualmente simboliza la búsqueda de estabilidad y paz en la vida del creyente. Amén. Un anhelo por establecer raíces profundas en la emuná y en la relación con nuestro Abacadosh, con Adonai. Sin embargo, en la Parashá Vayeshev, este asentamiento, este habitar, es el preludio, hermano, de eventos turbulentos, recordando a los creyentes que, aunque busquemos, hermanos, tranquilidad, a menudo vamos a encontrar con esas dificultades, vamos a ver que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Y a pesar de que las pruebas se profundizan, nuestra confianza y dependencia de nuestro Adonai es cada vez más profunda. Amén. Amén. Como hipnosis podemos decir que Vayeshev, José, odiado por sus hermanos, es vendido a Egipto y termina en la casa de Potifar. Después de rechazar a la esposa de Potifar, es encarcelado falsamente. Paralelamente, también Judá enfrenta su propio drama familiar con Tamar. José en prisión destaca interpretando sueños. La Parashá explora temas de envidia, integridad, providencia divina y la complejidad de las relaciones familiares, preparando el escenario para el ascenso de José. Amén, mis amados hermanos. En esta porción, entonces, vamos a ver muchos temas, comenzando porque y de José y la relación con sus hermanos. Esta porción se ve también la venta de José. Vamos a ver un poco de quiénes eran Judá y Tamar, la casa de José, más bien José en la casa de Potifar, cómo fue la tentación de la esposa de Potifar hacia José. En esta porción también se ve cómo Joseph pasa en la prisión, ¿verdad? Y como Joseph también interpreta los sueños en esa prisión. Amén. Y destaca por eso, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, sin mayor preámbulo, los invitamos a que se pongan cómodos y nos acompañen en esta preciosa porción de la Torah. Así es. Amén. Entonces, nos vamos a ir directamente a la porción, a la Torah, y vamos a comenzar leyendo, mis amados hermanos, los versículos 1 y 2. Pero inicialmente, mis amados hermanos, ven ustedes ahí que la porción, la base bíblica de esta porción está en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 37, verso 1 hasta el capítulo 40, verso 23. La porción profética es en el libro de Amos, capítulo 2, versos 6, 3 y 8. Y de Brit Hadashah, bueno, está Hechos, y vamos a recurrir a algunos otros versículos más. Hermanos, el objetivo principal de estas reuniones, de estos estudios de la porción semanal, es llevar a cada uno de nosotros a encontrar elementos proféticos que nos permitan ver a nuestro Mashiach Yeshua y todo ese su plan de redención que está anunciado en la Torah, ¿verdad? Y está desde Bereshit hasta Deuteronomio en la Torah. Vamos descubriendo una riqueza profética inimaginable para todos aquellos
que nos estamos dando la oportunidad de escudriñar el plan de Yahweh a través de su Torah, ¿verdad? Así que como cada detalle que está como un misterio escondido en su palabra, ¿verdad? Esta porción, Vayeshev, contiene un despliegue profético que ensanchará el entendimiento de cada uno de nosotros de una manera maravillosa, mis amados hermanos. Amén. Amén. Entonces comencemos leyendo el versículo 1. Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Amén. A ver, este pasaje comienza con un leve aire de ironía, ¿verdad? Jacob dice, se estableció o continuó viviendo donde su padre había vivido como extranjero. Cada palabra de nuestro Abacadosh tiene un propósito, mis hermanos, el de despertar en su pueblo la capacidad de análisis y profunda enseñanza, buscando en cada uno un despliegue de entendimiento para darle el entendimiento correcto y verdadero. Y así, hermanos, darle sentido a nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Ahora, es un deleite el entender cosas y ver detalles que a simple vista no muestran nada trascendental, ¿verdad? Pero este detalle sí es relevante, pues Jacob estaba tomando una actitud diferente a su padre, al querer establecerse, buscando su bienestar personal y familiar, sin ni mencionar que la promesa heredada que lo envolvía iba más allá de sus propias expectativas de bienestar. No era el propósito de Elohim, de nuestro Abacadosh, del Eterno, que él cambiara de estatus, es decir, de vivir como peregrino en esa tierra, pues no solo esta promesa cobijaba a los patriarcas de Israel hasta el establecimiento de la nación, sino más bien que dicha nación aún no había sido establecida bajo los parámetros divinos dados, ¿verdad?, en la promesa que recibió Abraham, nuestro padre Abraham Avinu. Pero falta poco, y mientras que se da, cada uno de nosotros, hermanos, debe aprender a vivir como un peregrino donde quiera que estemos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:11 dice: Queridos amigos, los aliento a ustedes como extranjeros, como expatriados y residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. Amén. La primera parte del versículo 37, 2, hasta aquí. Estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aun a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpá, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Amén. La historia de Jacob, hermanos, quien recibió más bien la bendición en nombre de Israel, toma figura profética en Joseph, un 12º descendiente directo, hijo de su amada Rachel, para dar forma a la historia y guardar en sus detalles y eventos los dibujos y simbolismos más evidentes que la Torah nos da en el plan más crucial de toda la Escritura. ¿Cuál es? La redención de Israel, ¿verdad? Ahora, como creyentes en el Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, nos debemos sumergir en esta historia familiar y dejar que nuestra mente sea guiada por el Ruach de la verdad, que este Ruach nos muestre lo más sublime del plan redentor. Vamos a ver en los capítulos siguientes cómo Joseph y Judá toman protagonismo sobre todos los hijos de Israel. La descendencia de Joseph representada en Efraín como poseedor de la primogenitura. En Jeremías 31:9 dice: vendrán con llanto y con compasión los guiaré, los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán, porque yo soy siempre un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Amén. Amén. Primera de Crónicas, también versículos del 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el hecho de su padre, su derecho de primogenitura se lo dio a los hijos de Joseph, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía.
Y aunque Yehudá llegó a ser más fuerte que sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de Joseph. Amén, eso es lo que vimos también en la porción anterior de la semana pasada. En Bereshit 49:10 dice que el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. Amén. Amén. Okay, entonces, desafiando hoy desde nuestro entendimiento y el entendimiento de muchos predicadores alrededor del mundo que tratan de explicar con certeza de dónde provienen en realidad las 12 tribus de Israel. Información y revelación que solo toma sentido cuando estudiamos en el contexto de las raíces hebreas, ¿verdad? De nuestra emuná. Amén. Amén. 37:3. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Amén. A ver, aquí qué podemos comentar. Comentar que podemos discernir, hermanos, muchas razones por las cuales Jacob amaba a Joseph más que al resto de sus hijos. Sin embargo, un detalle que vemos al recurrir a la Torá es que los patriarcas en general, y Jacob en este caso, no solo eran hombres de sabiduría, eran ancianos, sino que aún el don profético en ellos estaba establecido por el Eterno. Amén. Como nos dice Bereshit 27. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Amén. La palabra profeta, hermanos, en hebreo se dice Naví, y está en el Strong 5030 y significa hombre inspirado. Y esta palabra viene también de la raíz del Strong 5012, que habla de la acción de profetizar, hablar o cantar por inspiración en predicación o un simple discurso. Entonces, esto quiere decir que la misión de dar a conocer a Yahweh como el único Elohim era una tarea constante de los patriarcas y aún de toda la simiente incorruptible de la que habla la Escritura, como nos dice 1 Pedro 1:23. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh que permanece para siempre. Amén. Entonces, hermanos, esta es la característica más elevada de ser poseedores de la simiente incorruptible, que la palabra del Eterno, de nuestro abacados de Yahweh, permanece para siempre en nosotros. Este don profético en Jacob permitiría discernir que Joseph venía con un propósito más elevado que cualquiera de sus hermanos, pues en él estaba la simiente para la multitud de naciones. Amén. Bereshit. En Génesis 48, 18 y 19 dice: Joseph le dijo a su padre: no lo hagas de esa forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. Amén. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Amén. Hermanos, la importancia en el propósito de vida en Joseph estaba enmarcada de igual forma en un profundo amor por parte de su padre. Amor que estaría vigente sin importar los duros acontecimientos y que se mantendría intacto hasta verlo de regreso. Como hoy nosotros, los descendientes de Efraín, hermanos, estamos convencidos que el infinito amor de nuestro Abacadosh estará con nosotros hasta la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y nuestro regreso final a casa. Un acto de gran importancia es el obsequio de la túnica ornamentada. Como en esta versión dice que era una túnica de muchos colores, ¿verdad? Que ostentaba Joseph como señal de preferencia por parte de su padre sobre todos sus demás hermanos, y que fue el detalle final que rebosaría la copa de ira y rechazo de todos sus hermanos como individuo despreciable y digno de muerte. Amén. Wow. 4. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo, y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Amén. Ahora, podemos ver que Jacob cometió el error de demostrar, si se puede decir error, ¿no?, más amor a este hijo que a los otros. Ahora, no está mal el regalo,
pues su obediencia era superior a la de sus hermanos. Es decir, entonces se lo merecía, ¿verdad? Lo que de alguna manera está mal es que este regalo no estaba basado en una recompensa por obediencia, sino por la distinción que hizo su padre para con él. Efesios 6:4 indica: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. ¿Verdad? En el griego se dice parorgizo, y quiere decir enfurecerse, arder en ira. En otras palabras, no actúen con ellos de la misma manera ellos son con ustedes, sino que debemos criarlos. Y en griego se dice ektrefo, que significa en madurez, acariciar. Tenemos que entonces, digamos, como que enseñar, educar a nuestros hijos así, de esta forma, ¿no? En ektrefo, que significa madurez, acariciar, entrenar, sustentar, ¿verdad? Con amor. En vez de airarnos, debemos responder con caricias, sustento y entrenamiento paternal, y enseñarles a ofrecer amor. Eso nos falta a muchos padres, ¿no? Y esta porción nos está enseñando eso justamente, que debemos tratar de ser de esa forma como papás. El castigo, hermanos, no debe estar lleno de ira, sino más bien de amor, como nuestro padre. Nuestro padre, cuando nos castiga, no nos castiga porque nos odia, ¿no? Porque nos ama, ¿verdad? La disciplina que busca nuestro Adón, en griego se dice paideia, que significa tutoría, educación, corrección. ¿No? Es decir, debe llevar una instrucción, pero esa instrucción tiene que ir con amor. Además de lo anterior, debe llevar amonestación de Elohim. Amén. Que en griego se dice noutsesia, que está en el Strong 3559 y significa reprensión suave o advertencia. Entonces, ante todo castigo, mis hermanos, debe haber una advertencia que le diga al hijo por qué se le va a disciplinar, y así sabe por lo que desobedeció, ¿verdad? Esta advertencia es de Yahweh. Se le debe enseñar que es a Elohim a quien se desobedece, y las leyes que quebranta son las de él. Amén. Amén. Nuestros hijos pecan cuando se portan mal criados con nosotros, no es con nosotros, es contra el padre, ¿no? Así es contra sus padres. Así Entonces, es. al mostrarle la ley que quebranta, nuestros hijos van a aprender a obedecerla, ¿verdad? Por otro lado, debemos recompensarlo cuando obedezca, y de la misma manera hacerlo con el resto de los hijos, pero de una manera por igual. Un regalo material a veces quizás no es ni necesario. Por el contrario, un abrazo, un beso, una caricia o palabras de aprobación son mucho más importantes. El pasaje anterior, amados hermanos, debe impulsarnos como padres a prestar más atención a la forma en que ejercemos nuestro papel paternal sobre la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Es una profunda reflexión. La Escritura es abundante en palabra concerniente a la educación de nuestros hijos. No podemos aún pretender que por formar parte de una congregación, ¿verdad?, allí estén en la obligación de educar a nuestros hijos. No es así, mis queridos hermanos. Es relevante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad en la valiosa inversión que haremos en el desarrollo integral de nuestros hijos, ¿verdad? Y que como resultado de ello veremos crecer individuos potencialmente aptos, y aún el mundo entero, ¿verdad? O sea, van a crecer nuestros hijos. Cambiar, ¿no? Esta generación. Claro, van a crecer nuestros hijos de una manera íntegra, ¿no? Como personas de bien. Entonces, nuestros hijos van a ser aptos con las enseñanzas basadas en la Torah también, para cambiar su generación, para cambiar las naciones, inclusive para cambiar el mundo entero, ¿verdad? Pero retomando el sentido profético de este pasaje, este odio, hermanos, entre hermanos, es el que hace que avancemos en el desarrollo del entendimiento bíblico de la nación de Israel. Vamos a estar resaltando cada uno de estos puntos de conflicto que hoy en día continúan vigentes, ¿verdad? Y lo vemos todos los días en las noticias, y estos días nuevamente que se han retomado los enfrentamientos. Esos conflictos, ¿no?, que continúan vigentes, y son, sin ninguna duda, mis hermanos, una confirmación de los acontecimientos esperados antes de la venida de nuestro Mashiach. Y hasta en este tiempo, ¿verdad? Vamos a irnos del 5 al 7.
Joseph tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos. Él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estábamos atando manojos de trigo en el campo cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron, se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Hermanos, el entendimiento profético se va poco a poco dimensionando, ¿no? Es decir, que a medida del avance en el conocimiento de las Escrituras, y más específicamente de la Torah, vemos partes aplicables a la vida misma de nuestro Mashiach y su ministerio de redención cuando estaba en la tierra, ¿verdad? Aquí en primera instancia, solo podíamos inferir la futura condición de engrandecimiento de Joseph en Egipto, y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él, ¿verdad? Sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Egipto, puesto que este Joseph es sombra y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados, y al igual que esas gavillas, ¿verdad?, manojos de trigo y de cebada, nuestro Mesías Yeshua sería levantado en el madero para traer salvación a todos los hijos, ¿verdad? Amén. Amén. 37, 8. Sus hermanos protestaron: sí, seguramente serás nuestro rey, harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Si hacemos un paralelo con Yeshua, vemos que Yeshua también fue odiado entre sus hermanos, ¿verdad?, los de su propio oficio, a causa de sus palabras. Yohanan 15, 22, 25 dice, estoy leyendo el apechito, ustedes pueden seguir en sus Biblias, dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto. Y aún así nos han aborrecido, tanto a mí como a mi Padre. Wow. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá. Dice: sin motivo me aborrecieron. B, 37:9, perdón. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño y allí estaba el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de mí. Amén. Hermanos, esta es una visión profética del reino milenial, en la que el inclinarse el sol ante Joseph, que es una tipología de Mashiach, realza el hecho de que la luz que iluminará en la segunda venida es justamente de él, la de Yeshua, y no la del sol, ¿verdad? Esto más bien va a ceder su luz para dar paso a un resplandor superior. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos sobre ellos. Amén. Amén. Ahora, sabemos que el sol fue puesto para dominar el día y la luna para dominar en la noche. Bereshit 1:16 dice: Elohim hizo las dos grandes lumbreras, ¿verdad? La lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Entonces, el fin de los tiempos, hermanos, estará anunciado por momentos, ¿verdad?, en que la luna y el sol declinarán en su luz, o decir, van a disminuir su poder, ¿verdad? Ezequiel 32:7 nos dice: cuando yo te haya extinguido, cubriré el cielo y haré que se oscurezcan las estrellas. Cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Joel 2:10 nos dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, se oscurecen el sol y la luna, y las estrellas retraen su brillo. Amén. Amén. Hermanos, las estrellas representan a los hijos de Israel, que se han de postrar como los hermanos de Joseph ante el Mashiach en ese día final, ¿verdad? Filipenses 2:10 nos dice: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Amén? Ahora, el sol y la luna hace referencia a los padres de Yosef, Israel y Rachel. Nadie es mayor que el Mashiach, ¿verdad? Yohanan 8, 53 y 58 nos dice: yo soy de arriba, ¿verdad? Yo soy de arriba, nos dice Yeshua. Estos versos van más allá en el futuro, pues Rachel no se postrará ante Yosef, pues ya había muerto, evidentemente, ¿no? Pero hay un alto contenido profético en toda la historia de Yosef. Amén. Amén. Versículo 11. Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Amén. Para hacer un paralelo vamos a leer Mateo 28, 17. Dice: porque él entendía que por celos le habían entregado. Amén. Bien, vamos a entrar a la segunda lía, a partir del versículo 12. Y en esta lía, Yosef, hermanos, tiene una misión, un recorrido y un propósito, el cual presentaremos como un corto viaje, si quieren ustedes, de redención, en el que Yosef sale de un lugar y hace su recorrido hasta llegar donde sus hermanos, para llevar shalom, bienestar, paz, ¿verdad? Vamos a apreciar increíbles paralelos, hermano, con nuestro Mesías Yeshua y su plan redentor. Amén. Amén. Entonces, esta parte es importantísima. Del 12 y el 13, por favor. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a Yosef: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió: aquí estoy. Okay. En otra versión dice aquí: estoy listo, ¿no? Entonces vamos a iniciar este fascinante recorrido en el valle de Hebrón, cuando su padre Jacob lo envía, ¿verdad?, a donde sus hermanos que estaban pastoreando sus rebaños, ¿no? Hebrón está en el Strong 2275, Strong 2275, Hebrón, que significa sede de asociación. Y este lugar, hermanos, representa una sociedad y un propósito común de dos partes: el dueño de los rebaños y el heredero de estos, ¿no? 37:14. Y él le dijo: ve y mira si están en paz, di a tus hermanos y los rebaños y tráeme noticias de ellos. Así que él lo envió desde el valle de Hebrón, y cuando él llegó a Shechem, ahí se queda, ¿no ve? Entonces, en este pasaje resaltamos los conceptos para que vean cómo están sus hermanos, ¿verdad? Y cómo les está yendo, cómo les va. Digamos que estas son unas palabras asociadas directamente con un bienestar, y en el original están referidas al vocablo hebreo shalom, del Strong 7965, ¿no? Entonces Yosef, vemos que sale de Hebrón en busca del shalom de sus hermanos y de los rebaños. Este recorrido manifiesta que de forma explícita tres lugares, ¿no? También vemos ahí que Hebrón, Shechem y Dotán son tres lugares. Pero al mirar lo implícito del recorrido, entendemos que entre sitio y sitio, hermanos, hay más poblaciones con una riqueza profética y bien dirigida mesiánicamente, que es interesante mencionar. De Hebrón a Dotán sería bueno mandarles un mapa, pero hay un recorrido. Punto 1. Hebrón está en el Strong 2275, que es la sede de asociación, es decir, es el lugar de donde le envía su padre. El otro lugar, que es Betlehem, que es la casa del pan, que es el lugar de nacimiento de Yeshua. Está Jerusalén, ¿verdad? Está Betel, que es casa de Elohim, puerta del cielo. Está Shiloh, que quiere decir tranquilo, apodo, y también Shiloh es un apodo también dado al Mashiach. Está Shechem, que quiere decir espalda, entre los hombros para cargar. Y está Dotán, que quiere decir dual, caldeizante, como una persona incierta. Entonces veamos.
al salir de Hebrón, analizaremos eso. Al salir de Hebrón, a salir de la sede de la sociedad, de donde su padre lo envía con un propósito específico, y su primer punto de llegada, por decir algo, y sin ningún ánimo de forzar, digamos, pasos proféticos, simplemente notando nomás la grandeza e importancia de cada elemento que la Torah nos muestra, vemos una sombra y figura de lo que va a venir. Entonces llega a Betlehem, que es la casa del pan, ni más ni menos el lugar donde el Verbo se hizo carne, donde la Dabar se hizo carne, como nos dice Yohanan 1.14 y Timoteo 3.16, Lucas 2.4, que dice: así que Joseph, como era del linaje de la casa de David, subió del pueblo de Nazaret en Galilea al pueblo de David llamado Betlehem en Yehudá. Entonces varios versículos que nos ayudan a entender un poco más el contexto. Luego entonces pasa a Jerusalén, donde el Mashiach, Yeshua, cumple con sus parámetros de Torah, que lo confirman como un yehudí observante desde su niñez, ¿verdad? Más bien fue presentado en el templo como la Torah lo indica. Claro está, después de haber sido circuncidado al 8º día, y Jerusalén es el lugar de peregrinaje de todo israelita cumplidor de la Torah, ¿verdad? El punto 4, en este recorrido, la siguiente parada entonces es Betel, la casa de Elohim, ¿verdad? Y Betel es tabernaculizó entre nosotros. Y estas palabras son interesantes, porque Yohanan 1.14 dice, ahí aprendemos que se entiende con el 1.14, entendemos de mejor manera lo que Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en Colosenses 2.9. Y Colosenses 2.9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Yahweh es. Y no solamente vemos este simbolismo, Betel también es puerta del cielo. Y el mismo Yeshua nos dice en Yohanan 10.9 que él es la puerta, ¿verdad? Si alguien entra por medio de mí, si alguien entra por esa puerta que es Yeshua, él estará a salvo, nos dice, estará a salvo y encontrará pastos. Amén. Amén. Entonces Yosef, en su recorrido, pasa por esa puerta, ¿verdad?, en busca de los rebaños. Siguiente parada es llegando a Shiloh. Shiloh es, tranquilo, uno de los apelativos más especiales que tiene nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? La concordancia Strong, aparte de este significado, nos lleva en el Strong 7951 a decir que Shiloh es seguro, exitoso, prosperar, nos muestra con esto, y sin lugar a ninguna duda, la riqueza profética de la Torah y de la vida de Yosef con respecto a nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Isaías 52:13 nos dice: contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito, él será levantado, exaltado, altamente enaltecido. Amén. Amén. Luego tenemos la llegada a Shechem, tierras específicas de Menashe en los montes de Efraín, en tiempos de Yeshua. Galilea de los gentiles, este nombre significa entre los hombros, lugar de carga, estar en la espalda. Bendito Elohim de Israel, quien, hermanos, nos sacó de estas coincidencias, ¿no?, y nos ha traído la firmeza de su verdad, de su emet. Amén. Amén. Bien. 37:16. Estoy buscando a mis hermanos. Él respondió: dime, por favor, ¿dónde están pastoreando las ovejas? Amén. Es en boca de los discípulos de Yeshua, cuando nos dicen en Hechos 1:6, dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Hermanos, todo este plan bíblico ha estado fundamentado desde el principio con dicho objetivo. Después de la partida de Yeshua a los cielos, sus talmidim tenían el concepto claro en sus corazones. Jacob 1.1, Santiago 1.1 dice: de Jacob, un esclavo de Yahweh, y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus en la diáspora. Y Primera de Pedro también apoya y dice 1.1: de Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach, al pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galut ya, en Capadocia,
la provincia de Asia y Bitinia. Todo entonces siempre ha girado en torno a restaurar la condición de los hermanos y de los hijos de Israel. 17. El hombre dijo: ellos se han ido de aquí porque les oí decir: vamos a ir a Dotán. Amén. Joseph fue tras de sus hermanos y los encontró en Dotán. Amén. 37, 17 estamos, ¿no? ¿Qué número estamos? 17. 17, ¿no? Ya. Dotán es el último punto de este recorrido, mis hermanos. Lugar incierto. Solo podemos asemejar este lugar al recorrido de toda la humanidad y la incertidumbre de sus mentes alejadas de la verdad de Yahweh, donde se cumple la palabra de Isaías 5:20 cuando nos dice: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Entonces, estas son las mentes duales de Dotán. 18. Ellos lo vieron a la distancia y antes de que él llegara donde ellos estaban, ya habían maquinado matarle. Hermanos amados, lo mismo sucedió con Yeshua. Mateo 26:4 nos dice: y consultaron entre ellos para arrestar a Yeshua. Se han complotado, ¿verdad?, entre ellos para arrestar a Yeshua con algún engaño y matarlo. Ahora, él también, con grandes excepciones, declaró a los líderes religiosos su pecado constante y que hoy en día sigue vigente, hermanos. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Hay que tener ojo ahí. 23. Sucedió pues que cuando Joseph llegó a donde sus hermanos, ellos le arrebataron las túnicas de muchos colores que tenía puesta. Esta túnica representa, hermanos, realeza y autoridad. Y muchos de los comentarios giran en torno a estas dos características. Sin embargo, hoy queremos someter a su consideración el apreciar en la túnica de colores algo más que realeza y autoridad. Y es el hecho que esta característica tan inusual en su época y que se le diera, digamos, tanta importancia a esa variedad de colores, nos lleva a pensar, hermanos, que en los símbolos patrios que definen el distintivo por excelencia de cada nación en el mundo, ¿verdad? Y su bandera, que es símbolo de su gobierno y autoridad territorial. En esta túnica también vemos la representación de todas las naciones de la tierra. Amén. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, allí entre mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palma en sus manos. 24. Lo agarraron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, sin ninguna agua en él. En pozo, cisterna, en hebreo se dice bor. Del Strong 953, que significa cárcel, sepultura, abismo. Entonces, una vez más vemos el paralelo con los acontecimientos vividos por nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Cuando fue tomado prisionero, entregado por uno de sus discípulos, sus hermanos yehuditas lo entregaron en manos de extranjeros y sufrió hasta la muerte, ¿verdad?, para ser luego sepultado, ¿verdad? 25. Entonces ellos se sentaron a comer pan, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de ismaelitas viniendo de Gilead, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y opio en camino a Egipto. ¿Qué tal es? Pues acá vimos que se sentaban a comer, ¿verdad? Entonces los hermanos lo echan en el pozo, en ese hoyo, y se sientan a comer.
Hermanos, cuando Yeshua es bajado del madero ya muerto, es sepultado inmediatamente, ¿verdad? Para que sus hermanos, los yehuditas, fueran todos a sus casas a comer, porque era la cena de Pesaj. Yohanan 18:28 dice: llevaron a Yeshua de la casa de Caiafá, del pretorio, y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer el Pesaj. 26 y 27. Yehudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vendámosle a los ismaelitas en vez de matarlo con nuestra propia mano. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. En ese momento me he acordado de Yosef. De esta misma forma y con el mismo nombre fue el proceso de venta de Yeshua, ¿verdad? El nombre de Yehudá, traducido como Judas. Fue quien lo vendió, ¿verdad? Mateo 26, 14, 15 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Yehudá Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. Y ya está, así lo vendieron, ¿verdad? Vamos al 31. Ellos cogieron la túnica de Joseph, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Ok, entonces en este momento es cuando la historia de Joseph toma el sentido más relevante en cuanto al paralelo con Yeshua. Encuentro con Yeshua, entiende esta revelación como una de las... Vimos una prédica del pastor Jim Stanley que se llama Crisis de Identidad, que seguramente ustedes también la han visto. Y esta predicación finalizaba mostrando la imagen de nuestro Mashiach con una túnica donde estaban grabadas las banderas de muchas naciones. Automáticamente unimos esta imagen con la túnica de Joseph, y allí entendimos que los hermanos de Joseph, al sacrificar aquel macho cabrío que es mencionado en la Torah para todas las ofrendas de expiación por el pecado, y que se eleva aún más este principio de redención en la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Cuando este macho cabrío muere para cubrir los pecados de todo Israel. Entonces vemos el dato profético más con mayor claridad, ¿verdad?, con respecto a lo que sería la redención de nuestro Mashiach Yeshua. Yohanan 1:29 dice: este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Entonces los hermanos de Joseph sacrifican este macho cabrío y derraman la sangre sobre la túnica de colores, ¿verdad? Es decir, que representa las banderas de las naciones. Allí vemos no solo el sacrificio sustituto de un inocente, corderito no tenía nada que ver, ¿verdad? Sino que en este manto empapado de sangre es puesto en las manos de su padre Jacob, quien llora amargamente por la pérdida. Imagínense el dolor que debe tener, ¿no? Jacob. Sí. Que le digan a su hijo muerto. Vamos a ir al capítulo 38, vamos a leer los versículos 1 y 2. Fue en este tiempo que Yehudá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Irá, que era un Adulami. Allí Yehudá vio una de las hijas de un cierto kenanita cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Yehudá, hermanos, da un traspié en este proceso, ¿verdad?, de buscar esposa fuera de las hijas de Israel. Y veremos cómo inicia un proceso de duras y tristes consecuencias por esta ligereza en la orden que había sido establecida por Yahweh, ¿verdad?, en cuidar el linaje de la casa de Jacob y no unirse, hermanos, en yugo desigual con mujeres extranjeras. Nos vamos a ir hasta el versículo 7 al 10. Pero el primogénito de Yehudá, era maldito a los ojos de Adonai, así que Adonai lo mató. Yehudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermana, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Adonai, así que él lo mató también.
Según Rashi, en su comentario en la Torah, dice, lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza. Además vemos el egoísmo de Onán para no darle nombre a la descendencia de su hermano, ¿verdad? Y así perder el nombre de él, o sea, Onán. Esto desató la ira de Yahweh y los mató a los dos. Entonces acá notamos que las leyes del levirato estaban establecidas antes de la entrega de la Torah escrita, ¿verdad? Anotación interesante que nos confirma que la instrucción de Yahweh en primera instancia fue verbal y fue mucho antes del monte Sinaí. Deuteronomio 25, 5 y 6 dice: Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. El primer hijo que ella le dé a luz deberá llevar el nombre del hermano muerto para que no se elimine su nombre de Israel. Amén. Otro detalle importante es mencionar las consecuencias que Yehudá tenía que vivir en carne propia. Los dolores de pérdida que le hizo sentir a su padre al tener la iniciativa de vender a su hermano Yosef, que carga de conciencia, ¿no? Él recibe las consecuencias, hermanos, multiplicadas por 2, las muertes de y Onán. Pero hay que prestar mayor atención que de estos eventos se desprenden cosas aún mayores, peor todavía, que nos darán una clara, digamos, muestra de las características de procedencia de Mashiach Yeshua, ¿verdad? Como rey y sacerdote de Israel. 38, 18. Nos adelantamos hasta el 18. Ustedes van leyendo los otros. Él respondió: ¿qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Tras la falta de cumplimiento de la promesa de Yehudá con Tamar de darle su hijo Shelah, ¿verdad? Tamar decide engañarlo y se disfraza de prostituta, provocando en Yehudá deseos sexuales hacia ella. Pero a manera de garantía de su pago, pidió objetos de suma importancia para él, ¿verdad? Entonces vemos ahí que eran el sello, el cordón y el bastón, ¿no ve? El cetro. Entonces el sello, este objeto representa, hermanos, a la persona, es decir, es la evidencia inconfundible de propiedad. Sería de nuestro, del tiempo nuestro, como nuestro carnet de identidad, tu pasaporte, tu carnet de identidad. El cordón, la idea que da el texto es que se trataba del sujetador del sello. Y el cetro, este es un símbolo de autoridad, ¿verdad? Que es el cetro de su futuro reinado. 38-24. Después de 3 meses le fue dicho a Yehudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yehudá dijo: sácala y que sea quemada viva. Wow. Yehudá, como juez de su tribu, decidió dictar sentencia de muerte, ¿verdad? Mandó a que fuera quemada. Esto es bien interesante, porque solo se manda a quemar a la hija de un sacerdote que se haya prostituido. Dice la escritura de Levítico 21:9: cuando la hija de un sacerdote contaminada por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego. Amén. Entonces, si la sentencia fue quemarla, es porque descendía de alguna línea sacerdotal, ¿verdad? Esta sanción abre un espacio interesante a la investigación, pues la Torah y en el resto de las escrituras no se habla de la procedencia de Tamar. Esto sugiere quizás una investigación un poco más exhaustiva, ¿no? Consultando el libro de Yashar, dice: Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noach. Como Shem era sacerdote, ¿verdad?, con el título de Melquisedec, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Ahora, este comentario da una idea más clara del por qué, no solo de la muerte de y Onán, hijos de Yehudá, sino lo más extraño aún, por qué Yahweh permite el engaño de Tamar a su suegro.
Aquí podemos notar, con especial cuidado, en el linaje de Mashiach, esto deja más claro de dónde venía la línea sacerdotal de Yeshua. Estamos más que regocijados, contentísimos de exponer este punto, puesto que la cristianidad a través de los siglos ha abandonado este versículo. Hebreos 7:3 dice: sin padre, sin madre, sin linaje que tiene principio de días ni fin de vida, más hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Amén. Este versículo nos presenta una cuestión referente a su genealogía y procedencia de su cargo sacerdotal, no sanguíneo como tal, ¿verdad? 25. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenece estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Entonces, continuando con el mismo orden de ideas, Tamar no era cualquier mujer. Ella era del linaje sacerdotal de Shem, instruida por su padre, de quien todos los patriarcas recibieron sabiduría acerca de Yahweh. Este sacerdote desarrolló un trabajo de maestro y es confirmado en la escritura. Cuando vemos Hebreos 7, del 1 al 4, nos dice: este Melquisedec, rey de Shalem, un cohen de Elohim a Elión, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y los bendijo. También Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es el rey de justicia y también rey de Shalem, que significa rey de Shalom. No hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento, muerte, más bien como el hijo de Yahweh, continúa como cohen a perpetuidad. Solo piensan qué grande era este hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Eso dice la palabra. Ahora recordemos que después de sus inesperados duelos, su prematura viudez, Yehudá la envía nuevamente a su padre. Eso lo podemos ver en Bereshit 38:11, que hemos visto hacia arriba. 26. Entonces Judá reconoció que le pertenecían. Él dijo: Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shelah, y él nunca más volvió a dormir con ella. Bien. Yehudá entonces reconoció su falta, ¿verdad?, al admitir que no le había dado a su tercer hijo como lo había prometido. Y fue precisamente esta unión la que dio lugar a la generación de Yeshua. Mateo 1:3 dice: este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías: voz de uno que clama, en el desierto preparen el camino de Yahweh, enderecen sus senderos. Amén. 39, vamos a ir al capítulo 39 y vamos a leer del 1 al 4. Joseph fue llevado a Egipto y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Adonai estaba con Joseph y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo, el egipcio. Su amo vio como Adonai estaba con él, que Adonai prosperaba todo lo que él hacía. Joseph le complacía mientras le servía y su amo lo nombró administrador de su casa. Amén. Él confió todas sus posesiones a Joseph. Amén. Amén. Hermanos, cuando somos fieles a Yahweh, por medio del cumplimiento de sus instrucciones, Él nos hace personas de éxito. Potifar reconoció que todo lo que Joseph tocaba, Yahweh lo hacía prosperar. Esto provocó que Potifar lo nombrara, como hemos leído, el mayordomo y administrador de todos los bienes, ¿verdad? Entonces, esta bendición también es para nosotros, hermanos. Deuteronomio 39 nos dice: entonces Yahweh, tu Elohim, te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra. A todos les irá bien, porque Yahweh una vez más se regocijará en verte, que te vaya bien como se regocijó en tus pecados, en tus padres. 5. Desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Adonai bendijo la casa del egipcio por amor a Joseph.
La bendición de Adonai estaba sobre todo lo que él Amén. poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Amén. Yahweh, hermanos, hizo prosperar a Potifar por causa de Joseph. Wow. Esto nos muestra que como siervos del Eterno debemos procurar que nuestro trabajo sea excelente, puesto que lo hacemos como para el Altísimo mismo, ¿verdad? Como dice la Escritura en Jeremías 29:7. Y dice, procuren el bienestar de la ciudad a la cual los he exiliado y rueguen por ella a Yahweh, porque en su prosperidad prosperarán ustedes. Amén. Amén. Y el Rab Shaul, apóstol Pablo, en Colosenses 3:23 y 24, nos exhorta: y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahweh, y no para los hombres, sabiendo que de Yahweh recibirán la recompensa de la herencia, pues le sirven al Mashiach, que es soberano. Oh, qué buena palabra, amén. 6. Amén. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de Joseph, y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos, excepto por la comida que comía. Ahora Joseph era hermoso y bien parecido también. Un siervo fiel de Yahweh siempre es confiable, ¿verdad, hermanos? Eso lo vio Potifar claramente, al punto de que todas sus posesiones las dejó en manos de Joseph. La presencia y administración de Joseph hacía que Potifar viviera relajado y despreocupado por su casa. Él sabía que todo estaba en buenas manos. Alguien, hermanos, que le es fiel a Yahweh nunca será confiable. Que no es fiel, más bien, que le es infiel a Yahweh, nunca va a ser confiable. Siempre la fidelidad la que el Altísimo premia, ¿verdad? La palabra nos enseña en Mateo 25:23. Dice, su amo le dijo: excelente, tú eres un sirviente bueno y confiable. Has sido fiel con una cantidad pequeña, así que te pondré a cargo de una cantidad grande. Ven y únete a la felicidad de tu amo. Qué palabra, ¿verdad? 39:9. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Es cuando ya la esposa de Potifar lo estaba tentando, ¿no? Molestando, seduciendo. Hermanos, si pudiéramos definir en una sola palabra el carácter de Joseph, sin lugar a dudas, la palabra sería integridad. Era tanta la integridad de Joseph que pudo huir de la tentación a cualquier costo, ¿verdad? Siendo fiel a Yahweh, él sería fiel a su amo. Este principio no funciona al revés. Es decir, nuestro foco primario, nuestro objetivo principal de integridad tiene que ser, hermanos, Yahweh primero. En nuestra vida tiene que ser nuestro Abakadosh lo primero, ¿verdad? Y esta integridad va a ser la herramienta más efectiva para vencer a las tentaciones. Y hay un versículo hermoso que está en Filipenses 4:13 que nos dice: porque todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece, ¿verdad? Amén. 39:17, vamos avanzando. Entonces ella le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo: yo me acostaré contigo. 17, no, hasta ahí, está bien. Hermanos, a lo largo de la escritura vemos que la única manera en que los enemigos han tratado de vencer a los hombres de Yahweh ha sido por medio de la calumnia, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel, Joseph, entre otros. Yeshua nos dice en Mateo 5:11-12: felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Ah, wow, esa promesa, ¿no? Gracias, Sara. Vamos a adelantarnos hasta los versículos 20 al 23. El amo de Joseph lo agarró y lo echó en prisión, en el lugar donde tenían los prisioneros del rey, y allí estaba en prisión. Adonai estaba con Joseph, mostrándole amabilidad y dándole favor a la vista del jefe de la prisión. El jefe de la prisión hizo a Joseph supervisor de todos los prisioneros en la prisión, así que cualquier cosa que ellos hicieran, él estaba a cargo de ello. Aquí vemos algo hermoso, ¿verdad? A pesar de que Joseph fue enviado a prisión, vemos que Yahweh estaba con él siempre. Y esto podemos interpretarlo de formas diferentes. Primero, es que Yahweh bendecía porque sabía que había sido injusta su condena, ¿verdad? Así es. 2,
porque fue el propósito de Yahweh llevarlo a prisión para formarlo, para pulirlo y ajustar en él todas las características que lo llevarían a cumplir con total perfección el propósito por el cual Yosef había sido establecido. Y en realidad ese es el propósito de las pruebas, ¿no?, que tenemos de formarnos, ajustar todas esas partes imperfectas todavía en nuestras vidas. Ahora, nada de lo vivido en cada uno de nosotros, hermanos, es ajeno a Yahweh, sino que en su infinita sabiduría y en la multiforme variedad de su favor y gracia, y diremos en la inefable creatividad que lo caracteriza, toma para hacer de nosotros instrumentos perfectos para su obra, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 nos dice: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. Amén. Hermanos, aún en los lugares más inesperados y difíciles, nuestro Abba pone en su mano, nos pone en su mano, ¿verdad? Y llegamos a ser personas de éxito. Rab Shaul, en 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que de nuestra suficiencia, o sea, esa provisión, esa, como diríamos, esa suficiencia proviene de Elohim, ¿verdad? Es por esto que Yosef fue el administrador y hombre de confianza del carcelero, ya no ve. Y es que Jacob en Santiago capítulo 1 verso 17 nos dice: toda dádiva buena y perfecta procede de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno, ni sombra de variación. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo 40 y ya estamos terminando la lectura. Versículos, leeremos del 1 al 7, por favor. Algún tiempo después sucedió que el jefe de los coperos, el rey de Egipto, y el jefe de los panaderos dieron ofensa a su señor el rey de Egipto. Faraón se enfureció con sus dos eunucos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los puso en custodia en la prisión a la vista del capitán de la guardia, en el mismo lugar donde Joseph estaba. El capitán de la guardia encargó a Joseph estar con ellos, y él fue y les servía mientras estuvieron en prisión. Una noche el copero y el panadero del rey de Egipto, allí en prisión, ambos tuvieron sueños, cada sueño con su propio significado. Joseph vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían triste. Él preguntó a los eunucos de Faraón con él allí en la prisión de la casa de su amo: ¿por qué lucen tan tristes hoy? Amén. Ellos le dijeron. Vemos que en el versículo último 8, y del 6 al 7, vemos en Joseph, no sé si lo notan, pero un amor hacia los demás, ¿verdad? En él no había raíces de amargura, a pesar de todo por lo que pasó. Empatía, hermanos, ¿no? Sí, así debemos ser los siervos de nuestro abacados, ¿verdad? Debemos preocuparnos por los demás, ¿verdad? Y amarlos a pesar de todo. Sé que es difícil, pero Joseph lo pudo hacer. Mateo 5, 44, 46 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. ¿Qué recompensa tienes?, dice este versículo, si solo amas a los que te aman. También los cobradores de impuestos hacen eso, ¿verdad? Para reflexionar. 48. Ellos le dijeron: cada uno de nosotros tuvimos un sueño y no hay nadie que lo interprete. Joseph les dijo a ellos: ¿no pertenecen las interpretaciones a Elohim? Cuéntenmelos, por favor. Ok. Bien, en este versículo vemos que Joseph era consciente de que poseía el don de interpretar los sueños, ¿verdad? Característica latente en todos los que poseen el llamado profético. No podemos olvidar que los patriarcas eran profetas de Yahweh, pero era tanta la humildad de Joseph que manifiesta que solo a Yahweh pertenecen las interpretaciones de sus sueños, ¿verdad? Es decir, que su don era un regalo de Yahweh y que él estaba a su servicio. Por lo tanto, la gloria es siempre para Yahweh, y así debe ser en nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que Yahweh nos ha regalado, los dones, talentos que tenemos,
en realidad es un regalo de él, ¿no? Amén. Amén. Bueno, ustedes pueden leer toda esta parte muy interesante. Nos vamos hacia el verso 14. Pero recuérdate de mí cuando te vaya bien y muéstrame bondad, por favor, y hagas mención de mí a Faraón para que él me libere de esta prisión. Amén. Entonces hay muchos comentarios al respecto de este versículo, y es que Joseph confió en sus habilidades y no en la voluntad de Yahweh. Es aceptable, hermanos, someter a otros criterios este pensamiento. Primero, Joseph fue un hombre formado por Yahweh para sus propósitos, ¿verdad? No hay duda de eso. 2. Sus dones proféticos agudizados al punto de interpretar milimétricamente, porque era así, ¿verdad? El caso del copero y el panadero. 3. Además, fue el acontecimiento del sueño del faraón lo que determinó la necesidad de Joseph ante Faraón, determinante, ¿verdad? Y no la necesidad de Joseph en salir, y menos por el cargo de copero. O sea, él lo interpretó, pero no tenía esa intención, no estaba negociando. Él esperaba ser mencionado simplemente por el faraón. Ante el faraón. O ante el faraón, no quería que solamente lo reconozca, nada más, ¿verdad? Aunque siguiera en la cárcel. Así como esperaba el momento que los sueños que lo llevaron a Egipto se cumplieran. Si Joseph tenía el don de interpretar sueños satisfactoriamente, ¿no sería posible que estuviera esperando el cumplimiento de los suyos? Claro que sí. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Entonces, esta, hermanos, es una característica de los profetas. 20:22, con eso acabamos la lectura. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales, y él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes. Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él dio de nuevo su copa a Faraón. Pero él ahorcó al jefe de los panaderos como Joseph había interpretado a ellos. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que lo olvidó. Amén. Bueno, aquí podemos hablar sobre las profecías, ¿no?, que vienen de Yahweh, y es que se cumple, es el propósito de las profecías, ¿verdad? La Escritura nos dice en Deuteronomio 18:22, si el profeta habla en el nombre de Yahweh y la predicción no se cumple, esta predicción no era la palabra de Yahweh. El profeta la ha expresado presuntuosamente. No le tengas temor. Ahora, hermanos, esta es la prueba de que Yahweh había dado la interpretación de los sueños a Joseph, pues todo se cumplió como Joseph lo había dicho. Amén. Amén. No importa donde estemos, la promesa de ser de bendición se cumplirá en nosotros. Amén. El justo prospera en el desierto igual que en el campo fértil. Amén. Aunque provoque celos en nuestros enemigos, Yahweh nos va a prosperar. Estamos destinados a salir victoriosos de toda la calamidad que viene sobre la tierra. Era necesario que, como Joseph, el Mesías fuera entregado a los gentiles y a sus hermanos, ¿cierto?, para que se cumpliesen los propósitos del Eterno. Amén. Entiende que, aunque aún los momentos en nuestra vida que están llenos de sufrimiento, traición, dolor, abandono, Yahweh los usa para llevarnos a la posición que Él desea para nuestras vidas. En Romanos 8:28 dice: sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Amén. Amén. Amados. Amén. Amén. Tenemos una porción, ¿verdad?, en unos comentarios finales. La historia de Joseph siendo vendido por sus hermanos se puede entender literalmente como un relato histórico que narra el acto de envidia, hermanos, y traición de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo a los comerciantes ismaelitas, ¿verdad? Esta interpretación destaca la difícil situación que Joseph enfrentó en su momento y por su posterior viaje a Egipto como esclavo, ¿no? Ha de pasar realmente días muy difíciles, ¿verdad? Luego, la prosperidad de Joseph en casa de Potifar
puede interpretarse simbólicamente como un ejemplo de cómo la fidelidad y la integridad en medio de la adversidad, mis hermanos amados, pueden llevar a la bendición divina. La relación con Potifar y la posterior prueba con la esposa de Potifar simbolizan, hermanos, las pruebas y tentaciones que pueden surgirnos en la vida, ¿verdad? Y la fidelidad de Joseph nos muestra cómo podemos superarla con esa integridad, ¿verdad? La historia de Joseph en casa de Potifar, hermanos, nos enseña lecciones prácticas y morales sobre la importancia de mantener nuestra integridad y fidelidad, incluso en circunstancias difíciles. Joseph se mantuvo fiel a pesar de la tentación, lo que nos recuerda la importancia de tomar decisiones, ¿verdad?, éticas en la vida cotidiana y confiar en que Elohim nos recompensará en su tiempo, ¿verdad, hermanos? La historia de Joseph, por último, vendido por sus hermanos, también podemos verla como un tipo de prefiguración de la tradición de Yeshua por parte de Judas, ¿verdad? Así como Joseph fue vendido por sus hermanos, fue entregado por uno de sus discípulos. Esta interpretación destaca la idea de que las escrituras contienen tipos y sombras que señalan hacia la obra redentora de nuestro Mashiach, Yeshua, ¿verdad? Amén. Amén. Baruch Hashem. Amados hermanos, con esto habíamos concluido la lectura de la porción de esta semana, Vayeshev, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos una noche más, un Shabbat más, para escudriñar su bendita Torah, en este caso la número 9, Vayeshev, y se estableció y se asentó. Amén. Le pedimos a nuestro Abba que, si está en su voluntad, nos pueda reunir el siguiente séptimo día para volver a reunirnos y continuar con la lectura semanal de la Torah. Que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que la Torah, su palabra, sea la luz que ilumine nuestros rostros. Gracias, Abba, por la semana que ha concluido, por las bendiciones, por los desiertos que podemos pasar, y gracias por tu amor inconmensurable, Abacadosh. Sabemos que tú nos vas a sustentar, vamos a estar bajo tus alas, en la diestra de tu justicia, durante la siguiente semana que comienza hoy. Amén. Amén. Entonces, hasta la siguiente semana y les decimos Shavuot Tov. Amén.